Zacarías 14. Ya hemos orado, vamos a leer una porción bíblica, un pasaje muy conocido para los que leen la Biblia. Pues para el que no la lee, todos le son desconocidos. Pero para los que leemos la Biblia, este es un pasaje muy conocido. Y dice así desde el versículo 1. Yo voy a leer. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará a Sal. Huiréis en la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá en aquel día, en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Bendito sea el Señor. Bueno, el Señor añade bendición a la meditación de su palabra. Y aquí hay una porción que a mí siempre me ha llamado la atención, porque primero que todo está diciendo que Jehová es Jesús. De eso no hay ninguna duda. Porque Jehová en su esencia no tiene pies. Pero aquí vemos que Él pondrá su pie en el monte de los olivos. Y nos muestra algo especial, o sea, porque el último versículo que leí dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿En cuál día? En el día en que ponga el pie sobre el monte de los olivos. Será uno. Si yo comienzo leyendo en Génesis, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desnuda y vacía, dice una versión. Me gusta más que desbaratada, porque algo vacío no está desordenado. Entonces, desnuda y vacía. Y dice además otra cosa, que el Espíritu de Jehová se movía en medio o sobre la faz de las aguas. Me dice muchas cosas ese versículo primero. Primero me dice que Él existe antes de todas las cosas. O sea que Él es eterno, no tiene principio ni fin. Me dice otra cosa, que Él es espíritu. Y habla en singular, o sea que es un espíritu. O sea que desde el principio Dios es uno. Y es espíritu en esencia. Además de eso es eterno. Fíjese, en versículo y medio ya le ha dicho 3, 4 doctrinas fundamentales. Y eso a mí me agrada porque yo aprendí las doctrinas fundamentales desde muy niño. Mi abuelo cantaba un himno que en ese himno habían como 10 o 15 doctrinas fundamentales.
y él se lo cantaba a uno a las 5 de la mañana, después que terminaba de orar. Y decía, santo, santo, solo eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de siglos, grande capitán, todopoderoso guerrero. Entonces, imagínense, me está diciendo tantas cosas, ¿verdad? En una estrofa. Que mi Dios es santo, es único, es todopoderoso. Ese Dios que yo tengo y que usted tiene es un Dios único. Bendito el Señor. Esta no será la única vez que ponga los pies sobre la tierra, porque allá en Éxodo 20, Dios vino a visitar al pueblo de Israel, su pueblo del Antiguo Testamento. Y dice que puso una línea como esas cintas amarillas, aquí las ponen, las he visto en la carretera anunciando avisos de construcción o de peligro rojas. Pero ponen una línea para que usted no pase y dice, de aquí no pasará nadie. El que pase de allí será apedreado. Y entonces el Señor vino a visitarlos. Era día de visita, por lo tanto los mandó a que se bañaran y que se vistieran ropa limpia, ropa nueva. Ese era el día, como dicen en mi tierra, del estreno. Y eso siempre ocurría entre el 31 y el 31 de diciembre y el 1 de enero. Yo cuando era un niño, mi mamá cosía ropa, hacía ropa, y ella le hacía la ropa a todo el mundo. Y yo estaba allí al pie de ella, al pie de la máquina, esperando. Yo la ayudaba a recortar los hilos, a pegar los botones, porque yo sabía que después que terminara por allá en la madrugada, ella me hacía la ropa mía. Entonces, era como un comienzo, un fin y un comienzo, en que yo esperaba estrenar algo. ¿Sí? A estos los vino a visitar Dios, y yo no sé si era que no se bañaban todos los días, pero ese día se tuvieron que bañar, porque ante la presencia de Dios hay que estar limpios. Y se pusieron los mejores vestidos. Y entonces el Señor los vino a visitar. Y estaban allí esperando, y dice que de repente el monte comenzó a temblar, ¿verdad? Y no solo a temblar, se comenzó a incendiar. Y no solo a incendiar, comenzó a chirriar como el sonido de una bocina estridente que iba en aumento y que amenazaba con partirles el cerebro y dejarlos sin oído. Pero además de eso, se comenzó a desprender grandes piedras, o sea, a desbaratar. Ese pie como que pesaba bastante. ¿Ah? Y se incendió. Yo pienso que era un gran peso, porque yo estudié mecánica y los motores diésel encienden por comprensión. No tienen bujías, no tienen chispa. El combustible es más grueso. Así que ese pistón tiene que hacer una fuerza extraordinaria para que en la cámara de combustión, a pura fuerza, incendia la mezcla de oxígeno con combustible. Así que tiene mucha fuerza un motor diésel, por eso. Yo pienso que el pie gigantesco que le pusieron al monte, hágase la idea así, que se lo fueron poniendo, la comprensión es así por pensarlo de alguna manera, y se incendió el monte. Se incendió el monte. El Eterno le estaba poniendo el pie al monte. Bendito el Señor. ¿Sabe que eso fue tan terrible que Moisés en el Nuevo Testamento dice que Moisés dijo, estoy espantado y temblando? Ese Moisés era valiente, no crea, pero estaba espantado y temblando. Sí, Señor. Y todo el pueblo salió corriendo. Dijo, no, si Dios nos viene a visitar así, nos vamos a morir toditos aquí. Así que no nos hable más así. Y parece que hubieran empujado así. Allá cuando yo era pequeño, uno hacía un círculo cuando alguien quería pelear con otro, y entonces se empezaba la empujadera, ¿ya? O algunos echaban para atrás y el que se quedaba en el medio le tocaba pelear. Ellos yo creo que le hicieron así a Moisés. Lo empujaron, habla tú con él, y se echaron para atrás. Nosotros no nos queremos morir.
Sí, Señor. Así no queremos oír a Dios. Y entonces sabe que Dios le dijo, bien han dicho. Eso está bien, que me respeten, que me teman. Les levantaré uno como Moisés. Y en él pondré mis palabras y mi nombre. Pero el que no oyere a ese que hablará mis palabras en mi nombre, yo lo cortaré de raíz. Por eso cuando Juan el Bautista vino anunciando a Jesús, dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Porque lo de abajo lo de arriba se bajará y lo de abajo se alzará. Y quedará un camino expedito para el Señor nuestro Dios. Bendito el Señor. Entonces, que yo creo que esta mañana hay un camino expedito, un camino nuevo y vivo, ¿verdad? A través del velo, esto es de su carne, para que tengamos acceso libre al trono de la gracia y entremos con confianza, no al tabernáculo hecho de manos, sino a los mismos cielos, al lugar santísimo, para hallar gracia, misericordia y socorro oportuno. O sea que esta mañana nueva de este año hay gracia, misericordia y socorro oportuno. Y hay algo más, la manera más amplia de la expresión de la misericordia de Dios, que es su gracia. Porque más que misericordia, esta mañana hay gracia sobre gracia. Bendito el Señor. A veces usted ora pidiendo, Señor, ten misericordia, y ya tuvo misericordia. ¿Cierto? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su misericordia para con nosotros, nos salvó. No porque hubiéramos hecho algo bueno, sino por su gracia. Bendito el Señor. O sea que estamos aquí por gracia, no por méritos. Aquí nadie merece nada, pero estamos aquí por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sabe que ese que está aquí lo muestra, o sea, al final de los tiempos. Pero por aquí él está prometiendo, por ejemplo, en Isaías 41, él dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a sus espadas como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová el primero, y yo mismo con los postreros. Entonces, aquí tenemos un Dios que es el mismo, ¿verdad? Y yo casi no tomo versículos ya del Antiguo Testamento para predicar, pero quería comenzar desde el comienzo. Y entonces no encuentro otra forma sino por allí. Y entonces dice allá en Romanos 3, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice, ciertamente, Dios de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él salvará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. Bendito sea el Señor. Esos son los versículos 29 y 30 del capítulo 3 de la carta a los Romanos. Entonces usted puede mirar allí que desde Génesis 1, pasando por Isaías, o sea, desde la ley, por los profetas y hasta las cartas, Dios dice que Él es uno. Ahora, eso tiene unas implicaciones. Eso nada más no es que porque Dios es uno y ya. No, eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con nuestra santidad. Porque el que cree que Dios es tres no tiene el mismo concepto de santidad que tenemos los que creemos que Dios es uno. ¿Cierto? Nosotros no somos santos por obras. Somos santos por gracia, por atribución. Somos santos en Jesucristo. Porque fuera de Él no hay santidad. Ahora, esa santidad viene porque hemos hecho la paz con Él. ¿Verdad? Hemos hecho la paz con Él. Dice, seguid la paz, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Y por qué no dice la santidad? Porque sin paz no hay santidad. Porque primero usted tiene que hacer la paz con Dios. Y entonces cuando haga la paz con Dios, la hará por medio de Jesucristo.
Y Él es nuestra paz. Que de los dos pueblos hizo uno, que se llama esto que usted ve aquí hoy, la iglesia, ¿verdad? A judíos y a gentiles tenían una pared intermedia de separación, pero Él vino y la derribó, la quitó de en medio, tomó todas las actas y los decretos que nos eran contrarios y se fue a la cruz del Calvario y las clavó allá. Ya no hay quien nos acuse. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sí, Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Si Cristo fue el que murió, pero no solo murió, también resucitó. Y entonces con la sangre que derramó en la cruz del Calvario, hizo la paz, ¿verdad? Entre los dos pueblos. Ahora hay un pueblo que no es pueblo, y es la iglesia del Señor. Y ahí estamos nosotros. En esa conjunción de pueblos, de tribus, de lenguas, de naciones, ¿verdad? Porque aquí podemos tener entrada todos. Los que estábamos lejos, fuimos hechos cercanos. Y entonces aquí estamos cercanos ahora. Y el sello de garantía de eso es el Espíritu Santo. Entonces, con el Espíritu Santo en nuestros corazones, nosotros podemos ir de poder en poder. Siempre vamos en triunfo. O sea, uno puede decir con confianza que terminó el año en triunfo y comenzó el año en triunfo. Porque gracias le damos a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Y como venimos diciendo, o sea, Él es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el mismo, porque no hay otro. Y es el mismo con los primeros y es el mismo con los postreros. Nosotros llegamos de último, pero eso no quiere decir que somos menos. Al contrario, cuando Jesús habló de Juan, Él dijo que la ley y los profetas era hasta Juan, ¿verdad? Y entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan. Dice, pero uno de estos pequeñitos de esta iglesia es más grande que Juan. Imagínense. Entonces, qué hermoso que uno pueda comprender eso y no querer ser judío. Porque algunos se enamoran y quieren ser de Israel. Y nosotros tenemos mejores promesas. Aleluya. Las de ellos son materiales. Las de ellos son económicas. Pero las nuestras dice que Dios nos ha dado toda bendición espiritual juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Allí nos sentó. Allí nos sentó. Y como Él no cambia, de allí no nos va a bajar. Si usted no se baja, Él no lo baja. ¿Verdad? De la iglesia se va el que se quiere ir. Pero el que viene a mí yo no le echo afuera, dijo el Señor. ¿Verdad? Y aquí hasta el más torpe puede permanecer. ¿Verdad? Bendito el Señor. Y para eso hay pastores. A mí una vez me acusaron de que yo tiraba muchas piedras del púlpito. Yo le decía al hermano James, me han acusado de muchas cosas. Y una de ellas es que yo tiro muchas piedras. Claro, ustedes ahora les estoy tirando algunas de pronto, pero yo nunca le he tirado a partir la cabeza a ninguna oveja. Yo soy bueno tirando piedras y tengo una buena onda. Yo no digo que no, porque de vez en cuando soy pastor. Entonces, yo le decía, mire, las ovejas a veces se van por la orillita, así, y se les salen a uno así a la distancia. Como no puedo correr para impedir que se vayan al precipicio, yo cojo mi onda y tiro una piedra. Pero se la pongo aquí en toda la orillita la piedra. Hágase la idea de esos que eran zurdos en el Antiguo Testamento y le pegaban a un cabello. Que así dice la Biblia, ¿verdad? Que habían unos tiradores zurdos que le pegaban a un cabello. Eran los valientes de David. Y entonces yo tiro la piedra y pega aquí. Y como la ovejita está aquí, entonces hace esto.
¿cierto? Se aparta del precipicio. Y entonces, si se viene y encuentra la piedra, la toma y edifica el edificio para que se perfeccione y sea un edificio santo en el Señor. Amén. Y eso hace todo pastor que se precie de tener una buena puntería. Porque estamos comenzando este año. Y queremos solamente animarles, porque para comenzar el año tenemos el mismo Dios del año pasado. No cambia. Este Dios no cambia. Los principios que Él tiene establecidos no cambian. Y cuando llegue otra vez el 31 de diciembre, tendremos el mismo Dios y los mismos principios. ¿Y entonces qué hacemos aquí viniendo todo el año? Perfeccionando esa santidad que nos dan al hacer pactos con Jesús, ¿verdad? Para que nosotros vivamos en el temor de Dios. Porque la Biblia dice que Él prometió andar en medio de nosotros, ¿verdad? Andaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo. Seré glorificado por los gentiles. Y entonces dice, por tanto, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito el Señor. Segunda a los Corintios 6, por allá queda eso. Entonces fíjese que aquí venimos es a perfeccionar la santidad. ¿Y cómo? Poniendo en práctica los principios que ese Dios único, que es el mismo, nos dejó de antemano preparados para que anduviésemos en esos principios. Y por eso somos cristianos. Porque hay gente que es evangélica, pero no es cristiana. Y usted dice, ¿cómo es eso de que se es evangélico y no se es cristiano? Bueno, porque es que este mundo está lleno de evangélicos. Si usted va a Centroamérica, donde yo fui misionero, todo el mundo es creyente. Se bautizan y todo eso. Y la mayoría, cuando se puede, no va a culto. Y cuando no se puede, entonces no practican los principios. Y usted ve que se multiplican. Por ejemplo, ahora en la llamada pandemia, que pusieron en cuarentena a todo el mundo, se aumentaron los problemas de violencia intrafamiliar. ¿Y por qué? Porque la gente no sabe vivir junta ni cuando están casados. No saben, o sea, el marido anda por allá y la mujer por acá. Y se encuentran de vez en cuando. Y entonces los hijos los extraditan a los 2 años a la guardería. Cuando yo nací no era así, pero ahora es así. Y entonces usted ve que ahora encerrados a la fuerza, claro, 2 que no están acostumbrados a andar juntos se ponen a pelear y a discutir porque no han construido su pareja y mucho menos su familia. ¿Por qué? Son temas de construcción. Lo mismo que la iglesia, que hay que construirla, ¿verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces yo construyo mi pareja. ¿Pero cómo la construyo? Con base a principios. Desde el comienzo del año hasta el final del año. Esa es la base principal, porque esa es la célula principal de la sociedad, en cualquier país. En cualquier país. No importa la cultura que tengan, porque el evangelio es universal. Y por eso el Señor nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no importa que viva en Estados Unidos o en la Patagonia. Las culturas son diferentes, pero el evangelio es uno solo. ¿Y por qué es uno solo? Porque está compuesto de principios. Y esos principios me dicen que si mi enemigo tiene hambre, yo le dé de comer. Y si tiene sed, yo le dé de beber. Y si me quiero obligar a ir con él 1 milla, yo voy 2.
Y si me quiere quitar la capa, también le encimo la túnica, no hay problema. ¿Ah? Eso es cristianismo puro. Principios que el Señor Jesucristo estableció, ni siquiera Pablo. Aunque hay gente creyente más paulina que cristiana. ¿Verdad? Porque entonces dice, no, es que Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero usted no ha visto lo que dijo Jesucristo. Dice, el que se enoja contra su hermano tiene al alguacil a la puerta. Y el que le dice fatuo necio a su hermano, ya el juez casi que lo metió en la cárcel. Y si le dice fatuo, tiene un pie en el infierno. O sea, en conclusión, mejor no me enojo. ¿Y por qué no me enojo? Bueno, algunos dicen que yo soy un poco extremo, pero el problema es que ¿cómo se enoja un muerto? ¿Te ha visto un muerto enojado? El día que usted vea un muerto enojado, salga corriendo. ¿Ah? Mire, aquí ya vemos un poco de muertos. Y no solo muertos, sepultados. ¿Verdad? Y a veces el pastor ni tendría que decir algunas cosas que dice. El problema es que a veces las dice es porque hay un poco de vivos. ¿Sí me explico? Pero si nosotros nos morimos todos, eso es facilito dirigir la iglesia. ¿Verdad? Porque por allá yo estaba ministrando en un barrio muy pobre y violento. Y entonces imagínense que allá eso un machetazo así, y le abrían la espalda así. Y le quedaba colgando allá media espalda. Y yo vivía así a 50 metros del único puesto de salud que había por ahí. Y después llegaban a decirle al doctor que si no lo salvaba la vida, lo mataban. Y entonces, bueno, eso era así por ahí. Y eso es terrible, terrible. Pero, ¿sabe una cosa? Que aunque eran así, ellos, cuando se convertían al Señor, era algo especial, ¿verdad? Porque entonces, al entregarle la vida al Señor, todo eso cambiaba. Todo eso cambiaba. Y yo quiero decirle una cosa. Nosotros, cuando hemos venido al Señor, nosotros nos morimos. Nos morimos. Por eso es que la vida cambia. Entonces, un día vinieron y dijeron, hermano, no tenemos plata para el sepelio de nuestro familiar. Y listo, en el fondo local tampoco hay plata. Pero la alcaldía de este sector, vamos y nos ayudan, nos dan un féretro, un cajoncito, bien elegante. Y ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a enterrar a nuestro familiar en el cajón de la alcaldía? El cajón es muy barato, muy feo. ¿Quién estaba escogiendo el cajón? El muerto no. Al muerto no le importaba si era de la alcaldía o era de la casa funeraria más grande. No, eran ellos los que estaban vivos. Un muerto no escoge el cajón. Uno que está muerto no escoge el cementerio donde lo van a enterrar. ¿Cierto que no? Se necesita estar vivo para eso. Entonces, cuando nosotros nos morimos, porque eso es lo que Dios pide, que nos muramos. Y lo declara así, si usted quiere, porque el único que declara aquí es Dios. Aquí nosotros no declaramos nada. ¿Sí? Los cristianos no declaramos nada. Los que declaran son los neopentecostales, nosotros no. Nosotros aquí no declaramos. Aquí el que decreta y declara se llama Jesucristo. Y Él nos dijo un día, fíjese, nos dice que estamos sepultados juntamente con Él. Que ya no nos sujetemos a formas, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, empoderado como Dios. No pongáis la mirada en las cosas de la tierra. Y dice, ¿por qué? Dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida ahora con Cristo en Dios. A veces no vemos lo que el diablo ve.
Y por eso nos da temor. Pero, ¿qué vio el diablo cuando Dios le dijo que tú no has observado a mi siervo Job? Dice el diablo, sí, claro, lo he observado. Dice, tú no te das cuenta que no hay otro como mi siervo Job, varón justo. Dice el diablo, ay, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si tú lo tienes rodeado. Y claro, a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios nos tiene rodeado. Y claro, cuando el diablo allá nos pela los dientes, y empezamos a temblar. No, él puede hacernos como león rugiente. Pero aquí nosotros nos echamos fresco aquí. Y eso puede ser todo el año. ¿Ah? Eso puede ser todo el año. ¿Por qué? Porque Él no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Y Él todo el año permanece así. Él dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces yo puedo estar todo el año así, fresquito, descansado. ¿Por qué? Porque yo voy en un camino en el cual no hay león. ¿Cierto? Así dice. Habrá un camino, por allí no andará fiera, no habrá peligro de muerte. ¿Ah? No andará galera de remos. Dice, será llamado camino de santidad. Solo andarán por él los redimidos. Los redimidos vendrán y volverán cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. El gemido y la tristeza huirán. ¿Ah? Claro, eso depende entonces de mí, que yo sea consciente. Porque a veces usted lo sabe y a veces dice, el pastor va a predicar de eso otra vez. Y se lo sabe de memoria, pero no es consciente de eso que sabe. Y el diablo se da cuenta y usted no se da cuenta. ¿Verdad? Y entonces por eso aquí siempre vamos en triunfo. En triunfo siempre. Hayan 50 o hayan 200. Eso no importa. Dios es Dios de poquitos y yo que he sido misionero, yo he hecho cultos yo solo. Y me han dicho loco. Ya sabes. Porque eso sí, usted me ve serio, calladito, pero cuando yo hago culto con alegría. Y he estado solo. Una vez yo le contaba también a algunos hermanos, le decía, yo lo único que tenía era el púlpito del hermano Larsen, que me lo habían regalado allá en un pueblecito metido por allá. Y yo estaba contento porque tenía el púlpito que había sido el primer misionero en Colombia. Y entonces, pero tenía un lugar vacío. Pero claro, para adorar a Dios, yo me alegro. A mí no me tienen que dar cuerda a nadie. Ni que porque canten más rápido, ni que porque canten más lento. No, eso no me importa a mí. Yo canto lento, rápido, de acuerdo a la partitura. Ya sabes. Porque la partitura tiene hasta silencios. ¿Cierto? Lo que pasa es que algunos artistas no respetan los silencios. Y creen que todo es ¡bum! Eso creía Elías. Y Dios le enseñó que no solo es en el fuego ni en el temblor, sino también suavecito. ¿Ah? ¿Cierto? Cuando Israel salió de Egipto, dice que ese día salieron todas las huestes celestiales de Egipto. Imagínense, es que Dios había gestado a su pueblo en un gran vientre que era Egipto. Allí lo gestó. Y de allí lo sacó. Y el día que lo sacó, Israel fue testigo que no salió solo. Porque aunque ellos decían, Dios se olvidó de nosotros, dice, todas las huestes celestiales salieron juntamente de allí. O sea que allí tenía, ¿cómo diríamos? La quinta flota del Señor ahí. Cuidándolos. Pero es que a veces uno no se da cuenta de eso, no es consciente por el afán de la vida. Y por eso entonces se aflige tanto que no construye su pareja, no construye su familia.
no pone en práctica los principios cristianos desde su casa. ¿Ah? Porque imagínense, yo le decía al pastor, yo le decía, mire, si uno tratara a la esposa como trata al enemigo, ¿ah? Porque ¿cuál es la primera demanda de alguien que se separa? Por alimentos. Y ese es cristiano. Si el cristiano a su enemigo cuando tiene hambre le da de comer y cuando tiene sed le da de beber. ¿Ah? ¿Verdad? Y dice que estima al otro como si fuera superior, como si fuera Cristo, dice una versión. Y usted trata a Cristo mal. Ni se le ocurra. Ni se le ocurra. Porque imagínense que los que fueron a tratar mal a Jesucristo, Él les preguntó, ¿a quién buscáis? Y dice, a Jesús Nazareno. Y les habló como Dios y se fueron de espalda toditos. A los enemigos del Señor no les va bien. Entonces por eso yo trato a mi esposa como si fuera Cristo, como a superior. Y a mi hijo también. ¿Verdad? Estábamos charlando y entonces, porque yo conozco familias que se compran unos muebles bonitos, pero esos pobres niños no tocan esos muebles ningún día del año, porque los va a dañar. ¿Cómo se le ocurre que se va a montar en eso? Pero llega el pastor o llega el jefe de la empresa y el niño lo ve que dice, donde quiera, y abre todos los muebles, siéntese aquí, mire. Y el muchacho se queda, a él sí y a mí no. ¿Cómo cree que se sentirá? Claro, cuando usted sea viejo, se la aplicarán igualita. Lo pondrán en el fondo de la mazmorra, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted sembró y ahora recogerá. ¿Sí me explico? Pero si usted lo tratara como a superior, ¿eso qué? Eso es un principio cristiano. Eso es la forma de andar según la vocación que tenemos, que es servicio. Y al primero que le sirvo, a mi cónyuge. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque este año usted quiere y yo quiero que me vaya bien. Y lo primero que hay que hacer es proveer para la casa. Pero no solo dinero, afecto, ¿verdad? Porque uno se casa porque necesita afecto, ¿verdad? Hay 4 necesidades básicas, que son la espiritual, la sexual, la económica y la social. Entonces, claro, yo proveo para mi casa, primero lo espiritual, porque soy la cabeza, soy el proveedor, soy el que orienta, el que establece los parámetros donde se mueve esa familia, esa pareja. ¿Me explico? Y entonces después viene lo sexual. Y no se asuste, que no voy a hablar de cosas por allá que no puedan oír los niños, no. Porque lo sexual comienza con el género. Y entonces el género dice que esta es un hombre y esta es una mujer. Eso es sexualidad. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Que usted no trata a un hombre igual que trata a una mujer. Ahora verá para dónde voy. No se preocupe, yo no sé hasta qué hora puedo predicar porque como en estos tiempos ponen límites, sí, los protocolos de seguridad, ¿no? A eso me refiero. Entonces, resulta que usted ve a un hombre que va a comprar un artículo y llega al Walmart y ran derechito y coge y se va. Pero las señoras cogen cada pasillo así primero, ran, 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 y no compran. Y entonces usted se desespera. ¡Hey, pero tanta vuelta que da esta mujer! Es que ella no hace las cosas como usted, señor varón. Primero le da 5 vueltas a los anaqueles y si acaso compra al día siguiente. Si no va a comprar comida. ¿Verdad? ¿Y yo qué me inventé para eso? Bueno, yo voy al centro comercial, a donde sea, con la hermana Claribel, y yo lo que hago es que como ponen en ciertos lugares unas banquitas, entonces yo me siento en la banquita, ella da una vuelta así, ¡ran! Y cuando termina de dar la primera vuelta, que va para la segunda, yo me le siento acá.
Y así me le voy cambiando de puesto y ella va recogiendo local por local por local. Sale contenta. Y yo estoy contento porque no estoy caminando atrás de ella. La estoy vigilando. Eso sí, cuando ya termine de dar vuelta más, así que... Hey, pero si tú tienes tu plata, pero a mí me gusta que tú me regales, así me dice. Cierto, así pasa, ¿verdad? A esta mujer sí le gusta la plata, muéstreme una que no le guste. ¿Y yo por qué estoy diciendo todo eso? Porque, hermanos, mira, usted se acuerda que dice, seguid la paz con todo. Es un principio importante. Y es un principio cristiano. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo paz con Dios por medio de Jesucristo, entonces debo tener paz con todo el mundo, ¿verdad? Porque es producto de mi relación con Dios. Entonces yo me consagro a Dios y por esa santidad con que me consagro a Dios, entonces yo estimo al otro como a superior, como si fuera Cristo. Amén. Entonces, claro, ¿por qué razón lo hago? Dice, porque si alguno quiere ver días buenos, año 2021 bueno, si alguno quiere ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Primero, ponerle doble freno a la lengua. ¿Te ha oído de esos tractocamiones que van en la carretera? Cuando van bajando una cuesta, así que... ¿Usted sabe cómo se llama eso? Ese es el freno de motor que va trabajando. Y cuando él ve que la cuesta es muy empinada, usted oye que... Ese es el freno de aire. Y además algunos tienen uno eléctrico. Y tienen otro para parquearse. Como 4 frenos. Entonces póngale siquiera 2 a la lengua. ¿Verdad? Porque dice, refrene su lengua y sus labios de hablar engaño. Busque la paz y sígala si quiere ver días buenos. Si quiere que todo el año sea bueno. Porque a veces hay dinero, pero no fluye la bendición. ¿Y por qué no fluye? Porque usted no está en paz primero con su cónyuge y después con sus hijos y después con el resto de la sociedad. Porque ni en la iglesia, porque si usted pelea en la casa, se refleja aquí. ¿Cierto? Así es, y el pastor tiene que trabajar más. Y entonces empieza a ponerle queja a Dios. Señor, esa gente que anda peleando. Y la Biblia dice que eso no les conviene a ustedes. Que lo haga quejándose. Porque de pronto no se queja ya al presidente, pero se le queja a Dios. Todas las mañanas dice, Señor, ayuda a estos hermanos que no peleen tanto, Señor. Mira que allá se están dando puños. Nadie los ve, pero tú sí los ves. Yo tenía un amigo que cada vez que iba a salir para la escuela, la mamá le decía, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ve, oíste. Yo me quedo aquí, tú te vas para allá, pero hay un Dios que te ve. Donde te metas, te ve. ¿Será eso verdad? Sí. Hay un Dios que te ve en la parte. Dice, si me subo a los cielos, allí estás tú. Y si me bajo a lo profundo de la mar, allá me sigue tu presencia. Las tinieblas no encubren de ti, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bendito el Señor. Y eso fue lo que vio el diablo. Dice, tú lo tienes rodeado, ¿cómo me le meto? No me le puedo meter por ningún lado. Y el salmista dijo otra cosa parecida. Dice, delante y detrás me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tan alto que no lo puedo comprender. Bendito sea el Señor. No nos podemos esconder de ese que nos ve siempre. Bueno, ese que nos ve siempre se nos manifestó y nos mostró su gloria. Bendito sea el Señor. Y entonces, claro, yo podría explicarle muchas más cosas, pero el tiempo sería insuficiente. Pero ¿sabe una cosa que sí quiero decirle? Que este Jesús, cosa que no ven los que tienen a Moisés todos los sábados, dice que le mantienen como un velo. Porque desde el principio, cuando Moisés bajaba de hablar con Dios, se tenía que poner un velo. ¿Verdad?
Porque para que ellos no se quedaran fijados allí, como dicen los psicólogos, fijados ahí, con fijaciones, no, para que pusieran los ojos en otro lado. Dice que todavía permanece ese velo. ¿Y cuándo se cae? Dice, cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por eso aquí hay libertad. Usted puede venir aquí con toda la libertad del mundo y cantar alabanzas al Señor aunque los demás no canten. Porque la moda es que muchos ahora no cantan. Acá arriba cantan tan bonito que la mayoría se quedan mirando así. Oye, qué lindo canta. Esos cultos no me gustan a mí me gusta es cantar. Lo que más extraño del consistorio es eso, que no puedo cantar con la iglesia, porque no tengo congregación. Pero de ahí por fuera, no. Igual paso predicando y paso administrando, pero no canto. Y es que uno sí, es hermoso cantar alabanzas a Dios. Y uno canta al Señor cuando uno admira a su Señor, cuando uno comprende lo bueno que es su Señor, ¿verdad? Lo grande que es su Señor. Cuando uno es consciente de que vive con uno, caminando con uno, se mete con uno a toda parte, porque por eso es el Paráclitos, ¿verdad? El compañero. Eso era lo que hacía un Paráclitos. Si te metían a la cárcel, él se iba contigo allá a la cárcel. Y si te llevaban al hospital porque te ponían mal, él se iba a vivir contigo en el hospital. Ese es nuestro Dios. Está con nosotros todos los días. Bendito el Señor. Y entonces, ¿cómo logro yo mantener esa paz? Bueno, con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Dónde tienes tus ojos esta mañana? Bendito sea el Señor. Porque si te vas a guiar por los ojos, que tus ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque depende de donde uno tenga los ojos, así se sentirá. ¿Verdad? Si yo hubiese mirado a la iniquidad, dice, el Señor no me habría escuchado. En otra parte dice, veía al Señor siempre, porque está delante de mí. Sé que no seré conmovido. Y es que claro, si yo veo al Señor, ese era un guerrero, un militar. Y entonces, yo digo a usted que yo soy teniente. ¿Quién tiene que estar así a mi diestra? El capitán, ¿no? Y después sigue el mayor, ¿no? Y después sigue el coronel, cualquiera sea su grado, y después el general. Si un teniente ve que el general está ahí, o el mayor, él está tranquilo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de él. Si yo veo a mi superior ahí, el salmista decía, veía al Señor siempre, porque está a mi diestra. Está aquí. O sea, si Él está a mi diestra, yo estoy en el lugar donde debo estar. Si Él está ocupando su posición y yo la mía, no me va a pasar nada. No importa, por ahí están diciendo que vienen otras 3 pandemias más. ¿Y eso qué importa? Que venga lo que sea. Y si no tenemos, ay hermano, y no podemos ir al templo, ¿y qué importa? Pues yo no extraño así en la forma en que algunos extrañan el templo, porque un misionero no tiene templo. Yo predicaba en las calles. Cuando nadie sabía lo que yo hacía, porque nadie lo vigila a uno, sino Dios. Yo decía que en ese paradero de bus se paran 200 personas. Me conseguí un megáfono y empecé a predicarles. Y fíjese usted que por temor que no conocía las leyes, le pregunté a un policía, señor agente de policía, ¿yo puedo predicar aquí? Y él me dijo, ¿tú qué vas a predicar? Pues el evangelio. ¿Y de quién es el evangelio? Me dijo, de Jesucristo. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Predica. Yo no te tengo que dar permiso. Si el que te mandó fue Dios, hazlo. Fíjese. Ahí yo comencé a predicar, ni corto ni perezoso. Dice, no, que no importa. Mire, uno, si usted viene a la tempestad, ¿qué hace uno cuando hay tempestad? Se esconde.
No, que eres cobarde. No. ¿Y por qué me pongo la máscara esta? No, por cumplir protocolos si nosotros obedecemos la ley. Es por eso, no por miedo. De todas formas, yo me puedo morir con tapaboca y sin tapaboca. Pero eso no quiere decir que no sepa para dónde voy. Si me muero, voy para donde tengo que ir. ¿Verdad? A esperar con los demás que ya murieron. Y si estoy vivo, gloria a Dios, conozco a los 3 nietos que me hacen falta. ¿Ah? ¿Cuál es el problema, verdad? Sí, porque por ahí me prometieron como más o menos como 3. Son poquitos, pero... porque yo me acostumbré a vivir en una casa de 30. Entonces, pero ya no se puede, eso parece. Entonces, mis hermanos queridos, mira, vamos a poner por obra los principios. Por medio de los principios vamos a mantener la paz. Veremos días buenos, aunque el mundo los vea difíciles, ¿verdad? No importa, nosotros no somos el mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Hemos conocido a un único Dios. ¿Y qué nos dice Él? Que perfeccionemos la unidad. ¿Para qué? Para que el mundo sepa. Para que el mundo sepa. ¿Qué sepa? Que Él vino a salvarnos. Y crean en Él. Y cuando crean en Él, serán salvos. ¿Y dónde se ve eso? Primeramente en una familia unida en el temor de Dios y en paz. Perfectos en unidad, dice. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es uno de los efectos de creer en la unicidad de Dios. De que somos perfectos en unidad. Bendito sea el Señor. Y hay otros efectos más, pero no caben ya en este mensaje. Entonces, qué importante es, ¿dónde tengo los ojos? En Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Y cuando llega al 5 dice una cosa, dice, tú adornas una mesa o un banquete delante de mí en presencia de la angustia. Unges mi cabeza con aceite y haces que mi copa rebose. Entonces fíjese usted que si yo estoy en medio de los enemigos o de la pandemia o de lo que sea y me pongo a mirar eso, ¿qué me pasa? Como cuando Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Verdad? Yo quiero caminar sobre las aguas. Y le digo, ven. Fácil. Al mandato de él. Y al mandato de él empezó a caminar. Y yo feliz. Pero como comenzó a mirar las olas y se acordó que él era Pedro. Y que no iba en el nombre de Jesús. Porque él iba en el nombre de Jesús. En la palabra que él le dio. Iba caminando sobre las aguas. Ahora, si yo veo que la angustia me tiene rodeado, ¿a dónde miro? Con cada circunstancia adversa viene una salida. Así dice la Biblia. No hay tentación que no sea humana. Así dice. Pero con cada tentación hay una salida. Entonces, ¿qué hago yo? Mirar la salida. ¿Qué hago yo? Yo no miro la pandemia, yo miro el banquete que Dios me tiene preparado. Uy, qué manjares exquisitos. Ni me preocupo. Hicieron un concurso a ver quién describía mejor la paz. Y muchos hicieron pinturas, hicieron todo, pero ganó, ¿sabe cuál? Una que muestra una tormenta donde el pintor muestra árboles que pasan volando y situaciones difíciles, pero en medio de todo eso, en el hueco de un árbol que se mecía pero no se lo llevaba el viento, en el hueco había un pajarillo que tenía un nido y silbaba, tranquilo, en medio de la tormenta. No se preocupaba por la tormenta, se preocupaba, él estaba cantando, estaba en un árbol bien seguro. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como la sombra de un gran peñasco en tierra calurosa. Será aquel varón como manantial de agua en tierras secas. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Ese que dijo en el principio, sea la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones.
que se han convertido a Él de verdad. Bendito el Señor. Donde reina el amor no hay temor, porque hay perfección, hay excelencia. Aleluya. Si yo amo a mi prójimo, y mi prójimo, el primer prójimo que tengo, por eso decía mi cónyuge, y le siguen mis hijos. Si yo amo a mi cónyuge, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque mi oración está completica. ¿Verdad? Dice, maridos, vivid con ella sabiamente. ¿Verdad? Y después, ¿qué dice? ¿Quién se acuerda de ese versículo que me ayude? ¿Ah? Vivid con ella sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil. No estamos hablando de debilidad física. Hay mujeres, yo he visto mujeres que le pegan a un hombre y lo privan con un puño. Así que no hablamos de eso. Y hay mujeres que alzan 200 kilos que yo no los puedo alzar. Así que no es lo físico, ¿verdad? O sea, dándole honor a la mujer, o sea, dándole altura, como si fuera un vaso más frágil. Tú tienes un vaso frágil y tú ni lo quieres tocar casi. Te lo pones en la orilla del labio así, y con cuidadito así. Dice, estimándolas como a coheredera de la gracia. O sea, que es juntamente conmigo de las riquezas del cielo. ¿Ah? Porque yo no me casé con mi mujer por bonita. No, sino para amarla. ¿Y cómo se da el amor? Sin méritos. Yo no amo a mi mujer porque se lo merezca, sino que yo me comprometí a eso. ¿Cierto? Y mientras lo haga, me respetará. Y si yo la amo y ella me respeta, la bendición fluye. Y cada vez que me arrodillo, Dios me oye. Y como Dios me oye, yo me doy cuenta que yo no lo elegí a Él me eligió a mí. ¿Y para qué me eligió? Dice, para que lleve fruto en abundancia y para que todo lo que yo le pida, Él me lo dé. San Juan 15. Bendito sea el Señor. Entonces fíjense cómo todo está así, ¿verdad? ¿Ah? Y eso puede ser desde el primer domingo hasta el último domingo. Porque si mi oración no es estorbada, yo puedo andar tranquilo. En mi empresa me va bien, en mi negocio me va bien. ¿Y por qué? Porque hasta los que yo le caigo mal, la Biblia dice, cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Cuando Jesucristo está en medio de nosotros, yo me acuerdo, Pilato no sabía qué hacer con Él y se lo mandó a Herodes. Y Herodes quiso verlo hacer un milagro y Él no hizo nada. Y entonces se defraudó y se lo devolvió. Pero ¿sabe el buen resultado que yo veo? Que ellos eran enemigos, pero como Jesucristo fue de aquí para allá y de allá para acá, se hicieron amigos aquel día. Entonces fíjate cómo es la paz de Cristo. Es contagiosa. ¿Ah? Entonces por eso el apóstol Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos, yo soy fariseo, yo soy irreprensible en cuanto a la ley, yo soy, dice, pero todo ese yo soy, basura y estiércol. Lo dejo a un lado, lo tengo como basura porque quiero ganarme un premio. Jesucristo. Quiero parecerme a Él. Quiero ser semejante a Él en su muerte, en su resurrección. Si alguno es perfecto, sentirá lo mismo. Pero yo una cosa hago. Me olvido de lo que quedó el año pasado por allá atrás y me extiendo hacia el 2021. Tengo un blanco. Aleluya. Tengo una meta. Ser como Él. Ser como Él. ¿Y sabe por qué? Porque mi ciudadanía no es de esta tierra. Es del cielo, de donde también estoy esperando a mi Señor. El cual transformará este cuerpo que le tiene miedo a la enfermedad. Se debilita cada día que pasa. Dice, pero Él lo hará, lo transformará. ¿Cuál es el cuerpo de la gloria suya?
porque tiene poder para hacerlo, así como sujeta a Él, a sí mismo, todas las cosas. Entonces, fíjese, aquí hay un Dios que tendrá el mismo nombre al final, desde el comienzo hasta el final. Bendito sea el Señor. Y eso hace que sea rey. ¿Ah? Y que tenga un solo nombre. Y lo más espectacular, si usted quiere que yo lo diga así, es que el día que Él venga, yo vendré con Él. Porque ahí dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con Él todos sus santos. O sea, todos los que están consagrados a poner en práctica los principios cristianos. Porque el que oye mis palabras y las pone en práctica, yo le comparo a un hombre que cavó y ahondó. No un hombre que anda por la orillita. En la orillita se lo come uno el tigre. En la orilla del camino se lo come el tigre. El que va por la orilla del río, facilito. El tigre pesca y el oso también se mete hasta la mitad. Así a usted no le conviene andar por ahí. ¿Ah? Dice, el que cavó y ahondó es el que pone en práctica cuando oye mis palabras. Desciende la lluvia, sopla el viento y el río da con ímpetu. Dice, pero la casa permanece firme porque está cimentada en la roca. No importa que este año soplen vientos de doctrinas diferentes, o de hombres, o de demonios, ¿ah? Y que no me pongo la vacuna porque eso es del anticristo. Y entonces si es del anticristo ya usted se quedó. Porque esta iglesia, antes que se manifieste el anticristo, ya está arriba. ¿Cierto? No le estoy haciendo propaganda a la vacuna. Pero no se deje llevar por pensamientos que no están en la Biblia. No se deje llenar de miedo por cosas tontas, de gente que está desubicada. Usted está en Cristo. Deje que soplen los vientos de doctrina por donde quiera. Que descienda la lluvia, que hay muchos que se enfrían con el frío, con los frentes fríos. No, pero usted no. Que el diablo vino como un río. El Espíritu de Jehová levanta bandera contra él. ¿Cuál es el problema? Y dice, esta es mi propiedad. De aquí no pasa. Entonces yo le invito a ser consciente. Ponga los ojos en Jesús. Que si usted los pone en Jesús, nada lo va a desanimar. Considerad a aquel que sufrió tan grande contradicción de pecadores contra vuestro ánimo, para que vuestro ánimo no se canse y caigáis en el desmayo. Yo le invito a mirar a Jesús esta mañana. ¿Por qué? Porque es el mismo, ¿verdad? Dice, guardaos de toda avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que puedo decir con firmeza, no me temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y al final dice, acordaos de vuestros pastores, mirad cuál haya sido su conducta, el resultado de su fe. Es que a mi pastor sí le va bien, a usted también le puede ir bien. Si sigue su ejemplo y ve su conducta buena, no se le ponga a mirar los defectos que tiene, todos tenemos defectos. Mírele su buena conducta y mírele, ¿verdad?, su ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque así como Dios lo bendice a él, te va a bendecir a ti. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Verdad? Obedezca a su pastor. ¿Para qué? Para que él no ande por ahí quejándose con Dios. Y ya. Eso es todo. ¿Verdad? Entonces vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo creo en este Dios único. Y las implicaciones para mi vida al creer en ese Dios único se notan. Bendito el Señor. Su justicia en este tiempo consiste en que Él pasa por alto todas mis iniquidades. Y eso me hace feliz. Bendito el Señor. Bienaventurado el varón cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Feliz el hombre a quien Dios no inculpa de maldad.
Yo le invito a ponerse de pie para no extenderme más. Uno como que se acostumbra a predicar largo ahora haciendo talleres y cuestiones. Y entonces, si usted no se pone de pie, yo sigo predicando. Pero démosle gracias a Dios. Tú coronas el año. Oh, Señor. Y yo espero que nos veamos cuando el Señor venga con todos sus santos. ¿Verdad? Aleluya, aleluya. Y ojalá que usted pueda compartir este año esa esperanza. Este mundo lo que necesita es una esperanza. Más que una vacuna, necesita tener esperanza. Y esa esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Sí, Señor. Porque por medio de esta iglesia es que Dios da a conocer su multiforme sabiduría, aún hasta las potestades superiores. Así que acordémonos de dar testimonio de Él. ¿Verdad? Si usted da testimonio de Él, usted verá milagros. Sí, Señor. Y usted verá que la palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando uno ve que la palabra de Dios se cumple, más feliz se pone. Y vendrán muchos. A mí lo que me preocupa es que muchos se están perdiendo en este tiempo. Pero nosotros podemos mostrarles al Cristo, ¿verdad? Que dijo, yo soy el Todopoderoso, el primero y el último, el principio y el fin. Aleluya, aleluya. Amén. Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Así que démosle gracias a Él por esta salvación tan grande que nos ha dado y que trasciende los